Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Hermanos, que Dios les bendiga. Pues una vez más estamos reunidos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo para darle gracias por esta oportunidad que nos permite de poder compartir con todos ustedes parte de las bendiciones que ha derramado sobre cada uno de nosotros, porque al final de cuentas eso es lo que hacemos. Dar de gracia algo de lo que de gracia hemos recibido cada uno de nosotros los que tenemos esta oportunidad. Agradezco grandemente al Señor por ella y definitivamente también agradezco a mi apóstol por, como yo siempre digo, animarse siempre a darme un espacio para poder compartir con ustedes. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude en este momento, a mí, para que yo pueda trasladarle a usted de manera adecuada, conforme a su misericordia, el mensaje que puso en mi corazón. Y usted, para que a partir de este momento sea constituido en buena tierra y que la semilla de la palabra caiga en usted, crezca de fruto al 100 por uno. Padre bendito Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, estamos, Señor, delante de ti, suplicándote, Padre amado, que tengas misericordia una vez más para con cada uno de nosotros, Señor. Que tomes tú el control de este lugar, que tomes tú el control de los ambientes, Señor, no solamente acá en este foro, sino que también en cada uno de las casas, de los hogares, Señor, que han abierto sus puertas para recibir este mensaje, Padre. Te enviamos una palabra de bendición hasta ese lugar, suplicándote, Padre amado, que sean eliminados todos aquellos estorbos y obstáculos, Señor, que impidan que tú te manifiestes con toda tu gloria en cada una de esas casas, Señor. Que impidan que la bendición, Señor, se pueda alojar en los corazones de mis hermanos, Señor. Y de antemano, Padre bendito, te damos las gracias y entregamos a ti, Señor, toda la honra y la gloria, sabiendo que tú harás la obra que iniciaste en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pues bien, hermanos, en esta oportunidad el Señor pues ha puesto en mi corazón, tengo que ser sincero, una cantidad de sentimientos, de emociones. Y por otro lado también ha permitido que por medio de la palabra y la administración, la prédica y la enseñanza de la misma palabra, también le encuentre sentido a las cosas que suceden a mi alrededor. Y es que estamos viviendo momentos muy difíciles, muy complicados, situaciones que nunca la humanidad había vivido, como lo es todo lo que ha derivado a raíz de esta pandemia. Dentro de una de las cosas que ha pasado es pues que todos nos hemos tenido que ir a recluir a nuestros hogares, a nuestras casas, a resguardarnos, a mantener la distancia social, a implementar una serie de medidas para tratar de evitar al máximo el contagio y las consecuencias que esto trae. Y como es nuevo, y es nuevo para toda la humanidad, pues esto ha generado una gran cantidad de confusión. En el ambiente hay información y hay desinformación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros podemos estar informados. Y estamos informados cuando nosotros tenemos información de primera mano que sea verídica, que sea veraz, que sea respaldada y que nos ayude a nosotros para la toma de decisiones en nuestra vida día con día. Estamos desinformados cuando hay ausencia de información. Pero hay un tercer elemento que es la desinformación, y la desinformación tiene que ver con la intención de llenar el espacio de desinformación con información tendenciosa o con información equivocada con el fin de incrementar los niveles de incertidumbre, de miedo y de temor. Entonces, el Señor nos ha llamado a nosotros a ser libres. Y una de las cosas de las que tenemos que ser libres es del temor y del miedo. Nuestro apóstol constantemente ha estado predicando al respecto del miedo, del temor, que debemos de ser cautos, que sí debemos de ser precavidos, que sí debemos de tomar todas las medidas necesarias, pero que no tenemos que caer en el miedo y en el temor. Porque el Señor nos vino, como les estaba diciendo, nos vino a ser libres. Nos trajo libertad, una libertad completa, principalmente del miedo y del temor.
Y evidentemente entonces también con todo esto están sucediendo una gran cantidad de acontecimientos y de sucesos alrededor de nuestras vidas. No solamente estamos limitados en ese sentido, sino que también por otro lado, lamentablemente se han estado perdiendo puestos de trabajo, hay hermanos, hay hermanas que han estado perdiendo sus empleos, hay otros hermanos que han tenido dificultad para lograr el sustento diario, llevar la comida a la casa, pero aún así siguen viendo la misericordia de Dios. Y esto es un poco de lo que les quiero comentar en esta mañana, en este día, porque les decía que por un lado está todo este cúmulo de situaciones, pero por otro lado está la misericordia, el amor y el don perfecto de nuestro Señor. Y para mí también tiene otra connotación, y es que puedo ver conforme van sucediendo cada uno de esos acontecimientos, casi podría estar recordando muchas de las predicas y las enseñanzas que nuestro apóstol nos ha prodigado a través de muchos años, a través de muchos años, decenas de años. Y uno puede prácticamente ir viendo el cumplimiento de la palabra del Señor. Y al respecto de ello, la palabra dice que cuando todas estas cosas principien a suceder, nosotros lo que tenemos que hacer es pararnos, erguir nuestras cabezas con la certeza, con la convicción de que nuestra redención está cerca, está muy cerca, más cerca de lo que nosotros lo podemos imaginar. Por esa razón, entonces, el tema de la prédica o la enseñanza, prédica y enseñanza, no sé, al final de cuentas, un poquito de cada cosa, es y recibiréis poder. Para ello, hermanos, déjenme hacer un breve recordatorio, porque la base, al final de cuentas, de esta esperanza nuestra, de esta promesa del Señor que está pronto a cumplirse, tiene que ver entonces con la fe. No podemos ser capaces de permanecer parados sobre la roca. No puede ser posible que seamos capaces de permanecer en la promesa del Señor si no tenemos fe. Porque la fe es eso que nos va a mover a nosotros a resistir las acechanzas del enemigo, los mensajes de temor, el miedo, el pánico, la ausencia de muchas de las situaciones a las que estábamos acostumbrados incluso, y eso nos va a permitir a nosotros pues guardar la paz que el Señor nos da. Esa paz que el mundo no entiende ni comprende, y que el Señor dice: yo no seré doy así como el mundo, mi paz os doy. La paz de Él es perfecta. Y para eso necesitamos fe. Entonces es un tiempo espléndido, es un tiempo maravilloso para pedirle al Señor que aumente la fe en cada uno de nosotros. Y miren, hermanos, respecto a la fe, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, mire, yo le puse dos descripciones del mismo versículo. El primero es de la Biblia de las Américas y el segundo es una traducción libre de una Biblia en inglés, de la King James. Entonces es la traducción directa del inglés al español según esa Biblia. Pero déjenme enfocarme primero en la Biblia de las Américas. Entonces aquí el escritor sagrado habla de que por una parte es certeza y por otra es convicción. Al revisar los conceptos según los diccionarios de certeza y convicción, nos encontramos que certeza es conocimiento seguro y claro. Es decir, es un conocimiento que no deja espacio a la duda, es un conocimiento completo, es un conocimiento que para nosotros los que hemos creído en el Señor y su palabra va mucho más allá de la realidad y de las propias expectativas que el mundo nos puede presentar. Es decir, debemos de conocer, tenemos que ser capaces de conocer la palabra del Señor. Pero dice que también es convicción. Entonces miren, una cosa es saber, una cosa es conocer, otra cosa es estar convencidos, porque la definición del diccionario de la Real Academia lo que dice al respecto de convicción es convencimiento. Ahora, nosotros podemos estar al tanto de la palabra del Señor y tener conocimiento, como les he estado diciendo, es decir, la palabra dice: dile al justo que le irá bien.
La palabra dice, yo sé los planes que tengo para ti, que no son de destrucción, no son de cosas malas, sino que son de bendición. Son de un futuro mejor, dice. Tengo certeza, tengo conocimiento. ¿Estoy convencido de ello? Es la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer. Y no hay mejor escenario, no hay mejor contexto para realmente hacer ese tipo de preguntas que cuando realmente la dificultad está apretando nuestras vidas. Y no es que necesariamente nosotros estemos conformes y estemos contentos con las dificultades. Al final de cuentas, si las dificultades o las pruebas las permite el Señor para probar nuestros corazones, para enseñarnos y para erradicar de nosotros todo aquello que no le agrada, gloria a Dios. Pero esa es la situación que estamos viviendo en la actualidad. Y en medio de esas circunstancias el Señor se está manifestando poderosamente, de manera sobrenatural. Y entonces nosotros ya no solamente tenemos conocimiento, sino que también tenemos el convencimiento de que el Señor está a favor nuestro y el Señor cuida de nosotros. Ahora bien, el Señor en su completa soberanía, para hacer que nosotros estemos convencidos, nos dejó al Espíritu Santo. Y la palabra dice que el Espíritu Santo fue dejado para 3 cosas. Bueno, muchas cosas, para guiarnos a toda verdad, para enseñarnos, para recordarnos, pero dice al respecto de esto, que el Espíritu Santo respecto al mundo dice que lo convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Es decir, no podemos estar conscientes del pecado en el cual hemos estado viviendo, en el cual vivimos en el pasado o en nuestra vida pasada, si no es porque el Espíritu Santo nos convenció de ello. Entonces, dése cuenta, es conocimiento más convencimiento. Ese es el poder de Dios. Esa es la capacidad de Dios en nuestras vidas que nos hace caminar sobre las aguas. Esa es la capacidad de Dios que nos hace esperar en Él. Esa es la capacidad del Señor que nos permite soportar las circunstancias, las adversidades, cualquiera que éstas sean. Llámese enfermedad, llámese escasez, llámese persecución, llámese falta de seguridad, lo que sea, eso es lo que nos hace a nosotros hacer, eso es lo que nos hace permanecer, eso es lo que nos hace a nosotros perseverar. Un ejemplo, Noé. Noé fue alertado respecto a lo que habría de suceder. Tenía conocimiento. Pero ¿qué es lo que lo hizo a él realmente poner manos a la obra respecto a lo que el Señor le había dicho que tenía que hacer? Fue el convencimiento. Y así fue entonces que por medio de la fe, él, sabiendo lo que habría de suceder, que es conocimiento, él hizo lo que tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer fue edificar, construir un arca para su casa. Eso lo que nos recuerda entonces es que la fe nos tiene que llevar a nosotros, como padres de familia, a las madres de familia, que trabajemos en unidad por la edificación de cada una de nuestras casas. Este quizás es un tiempo en el que quizás a la fuerza hemos sido nuevamente introducidos al arca que el Señor nos dio para edificar, que es nuestra casa, al arca que el Señor nos dio, que es nuestra familia. Y es que los diseños de Dios respecto a su salvación son perfectos. Los diseños de Dios no tienen error, están hechos de forma adecuada. Por eso es que el modelo de familia, conforme a la palabra del Señor, el modelo de familia respecto al diseño de Dios, así como el arca, es perfecto. Esa es una de las razones por las cuales el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, ha tenido sus ojos puestos sobre la familia y ha tratado de destruirla. Entonces, en medio de todas estas circunstancias, el Señor permite un tiempo para que en medio de ellas y en medio de esos arteros ataques en contra de la familia, según el Señor la ha formado, se pueda reunir nuevamente en el hogar. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer la obra del Señor en nuestras casas? Fe. Eso es lo que nos hace falta, eso es lo que le tenemos que pedir al Señor y eso es lo que anhelamos en nuestros corazones, que crezca en los corazones de todas las familias, de todos nuestros hermanos y en nuestra propia familia. Ahora ve usted la traducción que es una traducción libre que hicimos, como les decía, de una Biblia en inglés, de la King James. Ahora la fe es la esencia de las cosas que se esperan. Mire,
cambia certeza por la esencia de las cosas. La evidencia de cosas que no se ven. Entonces, siempre tiene que ver con lo que esperamos y con lo que no vemos. Los discípulos del Señor lo vieron subir al cielo. Y dice que cuando Él subió al cielo, una nube lo recibió y la nube impidió que ellos lo siguieran viendo. Ellos se quedaron, al final de cuentas, contemplando hacia el cielo. Eso lo que significa para nosotros es que es la explicación que el Señor Jesús le hace a ellos y específicamente le hace a Tomás. Dice, Tomás, tú has creído porque has visto. Todos los discípulos al final de cuentas vieron. Lo dice el apóstol Pedro respecto a lo que vieron y oyeron, haciendo referencia incluso a lo que ellos escucharon respecto al Cordero en el monte de la Transfiguración. Lo que vieron en ese preciso momento de la ascensión de nuestro Señor Jesús a los cielos. Y eso es lo que predican, eso es lo que dice el apóstol Juan, cuando dice que es lo que nosotros hemos oído, que hemos visto, que hemos contemplado y que hemos palpado respecto al Verbo, respecto al Cordero. Pero habla entonces de la esencia. Y la esencia de Dios básicamente es el amor. Porque en esto consiste el amor, según dice la palabra, no en que nosotros hayamos primero, sino que Él nos amó primero y nos dio a su Hijo para que todos fuéramos redimidos. Entonces, la esencia de Dios es el amor. Por eso la palabra nos confronta constantemente y nos recuerda que de nada sirve que prediquemos, que nada sirve que profeticemos, que de nada sirve que cantemos de manera hermosa si hemos perdido el amor. Al final de cuentas solo seríamos como címbalos que resuenan, pero sin sentido y sin la esencia que es Dios, sin esa esencia bendita que es el amor, que son una de las tres cosas que siempre van a permanecer a pesar de las circunstancias: la fe, la esperanza y el amor. Pero de todos ellos, ¿cuál es el más grande? Es el amor, porque Dios es amor y el que conoce a Dios permanece en amor. Y al final de cuentas esto se convierte en la evidencia de la presencia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. El amor, la forma en la cual nosotros nos prodigamos en amor, si es en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras familias cercanas, las que sea posible. En eso se conoce que nosotros permanecemos en el amor. Y por lo tanto entonces también se convierte en la evidencia del amor del Padre para con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, porque él mismo dice, el Padre y yo somos uno solo. Y eso es lo que Él anhela de nosotros, que nosotros seamos uno solos con Él y con el Padre en el vínculo perfecto que es el amor. Ejemplo de esencia y evidencia, el centurión romano. Miren, la evidencia, cuando hablamos de poder, cuando hablamos de relaciones de autoridad, la evidencia de Dios es precisamente la autoridad. Pero la esencia de la autoridad es la obediencia, porque es el principio de la misma. Por eso el centurión romano reconoce la autoridad es capaz, fíjense, él es capaz de identificar y reconocer la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque la estaba apreciando desde una posición de obediencia. Y la evidencia, para quedar un poco más claro respecto a lo que tratamos de trasladarles, es que él dice, yo soy un hombre bajo autoridad. Está diciendo, yo soy un hombre que obedece. Y entiendo entonces por qué cuando yo le digo a uno de mis hombres, haz esto, lo hace. Y entonces la manifestación del centurión romano respecto al Señor Jesús es, pues tú eres una autoridad, tú eres la autoridad. Y es una fe calificada, catalogada por nuestro Señor Jesucristo como grande. Él mismo dijo, no he visto una fe más grande en el pueblo de Israel como la que he visto en este centurión. Entonces, esta fe, esta fuerza es lo que hace. Entonces, pero miren, la fe sin obras es muerta.
Y entonces el mismo capítulo 11 del libro de Hebreos nos coloca y despliega una serie de ejemplos en los cuales hombres y mujeres de Dios que fueron objeto de su misericordia, transitaron hacia el arrepentimiento, también transitaron hacia las acciones, hacia las buenas obras, hacia las cosas que al Señor le agradan. Y entonces, por la fe, Abel ofreció una ofrenda mejor. Por la fe, Abraham salió de casa de sus padres hacia un lugar que el Señor le había dicho. Por la fe. O sea, lo que empujó, lo que sostuvo, lo que guió a esos hombres y mujeres benditos del Señor, a esos llamados héroes de la fe, es precisamente la fe. Entonces, por la fe, Abraham ofrendó a su hijo único, cuando el Señor así se lo indicó. Por la fe, una mujer pecadora se encontró con la misericordia y guardó a los enviados del pueblo de Israel para que no fueran muertos, para que no fueran perseguidos por el diablo, que el Señor los reprenda, en Jericó. Y fue insertada en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe, una mujer que llevaba años y años de desangrarse y sin encontrar salida ni solución a su problema, encontró la sanidad para su cuerpo. Pero necesariamente también necesitamos que le anteceda la sanidad en nuestras almas, la fortaleza en nuestras almas, para que nosotros podamos resistir esto que estamos viviendo y para que podamos salir adelante de todo esto que está ocurriendo. Y para que posterior a esto nos convirtamos en testimonios vivos del amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Entonces era importante que les dijera esto, porque entonces dice Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces muchos de nuestros hermanos estarán en algunos momentos de dificultad y posiblemente se estarán haciendo esa pregunta: ¿cómo es eso posible cuando yo veo que mi esposa está enferma, que mis hijos se enferman, que yo me enfermé? ¿Cómo es posible eso si yo me estoy dando cuenta que los problemas de trabajo al final me terminaron alcanzando? Yo le quiero decir a cada uno de mis hermanos, a cada una de esas familias, que el Señor está derramando en estos tiempos una unción poderosa de fe sobre cada una de las familias y sobre cada uno de sus hijos y de sus hijas. Es el momento en el cual nosotros tenemos que poner absolutamente toda nuestra esperanza en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, en esa promesa bendita que la Biblia en el libro de Hebreos la describe como un ancla que nos conecta hasta la misma presencia del Padre. Es un momento de complicaciones, de temores y de muchas cosas, pero si nosotros nos aferramos a la misericordia de Dios, nos aferramos a esa ancla que nos mantiene firmes en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, vamos a poder resistir, hermanos, y vamos a poder ser parte del testimonio de Dios para muchos que aún no lo conocen. ¿Cómo va a suceder eso? De manera sobrenatural, pero sí es necesario la fe y las obras. Tenemos que tener fe, certeza, convicción, conocer la esencia de Dios, dar testimonio de la evidencia de Dios, sí, pero también hay muchas cosas que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a llevar el evangelio a nuestras familias, a nuestras casas. Estamos llamados a llevar una palabra de aliento al que está decaído. Estamos llamados a orar, a pedir por sanidad para todos aquellos que están enfermos y que están padeciendo de esa terrible enfermedad, por citar algunos ejemplos. Tenía una gráfica para enseñarles, no va a ser posible por algunos problemas técnicos, pero déjenme tratar de explicárselos. Porque al final de cuentas también todo tiene que ver con nuestro entorno y con el tipo de relaciones que nosotros tenemos. Y la relación que, digamos, debe ser la prioridad de nuestra vida, es nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, pero también nuestra relación con nuestros hermanos. Yo sé que por estos medios nosotros tenemos la posibilidad de llegar a muchos hogares de algunos otros hermanos, a los cuales conocemos personalmente, pero también a las casas de otros hermanos que no conocemos.
Esta situación también nos ha permitido hacer uso de medios tecnológicos en los cuales podemos participar y mantener relaciones con nuestros hermanos, porque es necesario que mantengamos ese tipo de relaciones, hermanos, para que unos a otros nos alentemos, porque dice la palabra del Señor que son dos mejor que uno, porque si uno cae y no va acompañado, ¿quién lo levantará? Son dos mejor que uno, porque incluso dice que se pueden proveer calor en las noches frías. Y entonces ese es un poco lo que estamos llamados a hacer. Fe y obras, fe y obras. En medio de una relación que nos permita a nosotros bendecirnos unos a otros. Miren, una de las cosas que nuestro apóstol por mucho tiempo también nos ha explicado una y otra vez, es que los finales se parecen siempre mucho a los principios. Entonces, al principio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ustedes saben, esto principió precisamente con nuestro Señor Jesús y su muerte en la cruz del Calvario. Los 3 días que le siguen, donde Él baja al lago de fuego, es consumido para que se cumpliera la ley en Él, es decir, una segunda muerte. En la cruz vence al pecado, en el lago de fuego vence a la muerte. Predica del reino de los cielos durante 40 días y al final de cuentas le dice a sus discípulos que tienen que permanecer en Jerusalén porque ahí van a recibir poder. Cuando habla del poder está hablando en definitiva del Espíritu Santo. Pero entonces si las cosas se parecen, las cosas que estamos viviendo en estos postreros tiempos se parecen a las cosas que sucedieron en ese principio, valdría la pena entonces que observemos algunas cosas que sucedieron. Miren, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, usted puede darse cuenta y va a poder leer al respecto. Dice, habla de los que se habían reunido con el Señor Jesucristo, previo a que Él ascendiera a los cielos y se cumplirá la palabra de Efesios capítulo 4 donde dice, ¿y quién fue el que subió hasta los cielos y más allá de los cielos? Si no fue aquel que descendió también a las profundidades de la tierra, al lago de fuego. Y que posteriormente a eso nos delegó, nos regaló los 5 ministerios, de algunas versiones incluso las mencionan como regalos en formas de hombres. Previo a eso, previo a esa maravillosa descripción de la misericordia de Dios, están los discípulos reunidos con el Señor en el Monte de los Olivos. Y fíjese que esa palabra, creo que es el versículo 6, que dice los que se habían reunido, es sunerjomai. Entonces, los que llevamos tiempo congregados aquí, recordaremos el tema de los sunergos, ¿verdad? Que son los colaboradores, pero no es un simple, en el caso de los sunergos no es un simple colaborador, sino que es un colaborador potencializado. ¿Por qué digo potencializado? Porque el efecto, en este caso, de la fe y de las acciones que pueden ser oraciones, intercesiones de un cristiano, no son multiplicadas matemáticamente, sino que son multiplicadas geométricamente. Dice la palabra que 1 puede hacer huir a 1000 y 2 a 10,000. La matemática diría que es incorrecto, la matemática diría que 2 hacen huir a 2000. Pero, ¿cuál es el elemento que hace la diferencia entre una reunión común y corriente a una que no la es? Es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, donde 2 o más estén reunidos, congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, es como la descripción de lo que dice la Biblia cuando se refiere a un cordón de 3 dobleces. Dice que cordón de 3 dobleces no se romperá. Y esto nos habla también de la casa, nos habla del arca, nos habla del matrimonio, porque uno es el esposo, otro es la esposa y el tercer cordero es nuestro Señor Jesucristo. Si Él está en la jugada, está en medio de nosotros, esa relación no se va a romper. Entonces a mí se me hace también que incluso dentro de las muchas circunstancias que pueden estar ocurriendo en las casas, en los hogares, puede ser que de repente hay matrimonios que están en crisis y piensan que no van a poder subsistir a la
en medio de esto, a la relación. Yo les digo lo siguiente: ábranle la puerta de sus corazones y ábranle la puerta de sus casas al Señor. Hagan que la unidad, que en ustedes haya unidad, pero es una unidad basada en la presencia del Señor Jesucristo a manera de un cordón de 3 dobleces, y verán el milagro de Dios en sus vidas, verán el milagro de Dios en sus casas y en su matrimonio. Y si hacen eso y lo hacen con fe, des en cuenta otra vez, fe más acción, su matrimonio y su relación prevalecerá para la honra y gloria de nuestro Señor. Perdón, hermanos. Entonces, es una reunión que no es como para nada. El significado de esa palabra, porque también hemos escuchado que nuestro apóstol cuando habla de parusía, de epifanía, faneros, habla del Jomai. Es algo más que el Jomai. Porque el Señor Jesús está físicamente entre sus discípulos en ese momento. Y la traducción que hace la concordancia Strong al respecto es que es reunirse, partir en compañía de. En este caso, nosotros no nos queda duda al respecto de que esto posiblemente puede haberse constituido en la partida, incluso de ellos acompañando al Señor, pero había un problema. Bueno, habían varios problemas. El primer problema eran los planes del Señor Jesucristo, los planes del Padre, que era que ellos quedaran para dar testimonio de lo que habían visto y oído. Pero por otro lado también, digamos, nos representan muy bien los discípulos del Señor, los apóstoles. Y que me perdonen, como dice nuestro apóstol, si algún día pues, nos encontramos en el cielo, no lo estoy criticando, solo estoy tratando de sacar una astillita para poder explicar lo siguiente. Porque Dios nos representa muy bien a nosotros en medio de estas circunstancias. Están escuchando al Señor, mire, están en una reunión de esa naturaleza y lo que le preguntan es: Señor, Señor, ¿y vas a restablecer el reino de Israel en este tiempo? Estaban viendo el milagro más grande de Dios, la obra más grande de Dios en la tierra. Estaban delante de ella, que es nuestro Señor Jesucristo. Estaban listos a presenciar la ascensión de nuestro Señor Jesús a los cielos después de haber resucitado. Imagínense ustedes. Yo no sé qué hubiera pasado si usted hubiera estado ahí con todo esto que el Señor nos ha permitido ir comprendiendo por medio de la enseñanza y la predicación de su palabra. No sé, yo me lo hubiera aprendido de una sandalia o de la orilla del mar, no sé. Pero a decir verdad, y por eso les digo que nos representan muy bien, al final de cuentas ellos están pensando siempre en las cosas terrenales. Es algo así como que nosotros hoy en día, a través de este mensaje y lo que yo les estoy tratando de trasladar, pero sí, pero yo necesito comer, sí, pero yo necesito sanarme, sí, pero yo necesito estar bien, sí, pero yo necesito una fuente de trabajo porque perdí la que tenía. Entonces yo les digo que hay que poner primeramente nuestra mirada en el reino de los cielos. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. El Señor nos ama y nos aprecia y nos cuida más que a las aves del campo y que los lirios del campo también. Por lo tanto, yo estoy seguro que el Señor ha de proveer a cada una de estas casas y nuestras familias de una manera sobrenatural. Porque el Señor sabe, como les digo, de qué tenemos necesidad y de repente, no de repente, el pensamiento de nuestro Señor tiene, como dice su palabra, está relacionado entonces con algo que nos cubra, con el alimento y con el vestido, literal. No creo que sean prioridades para el Señor el último teléfono o la última tecnología para ver televisión en casa o no sé qué. Yo creo que esas son cosas de las cuales nos tenemos nosotros que ir desprendiendo poco a poco, y este es un momento adecuado para poderlo hacer, porque las circunstancias que el Señor ha permitido nos pueden también dar una ayuda al respecto. Amén. Y entonces, déjenme avanzar un poco, hermanos, porque realmente el tiempo pues ha avanzado bastante y necesito llegar por lo menos a la mitad de lo que el Señor puso en mi corazón. Entonces, dice la palabra del Señor en Hechos, esto que les estoy diciendo está en Hechos capítulo 1, versículo 7 y versículo 8.
Porque la respuesta del Señor Jesús, cuando es como que hoy en día, Señor, entonces, y la sanidad para esta enfermedad, y el alimento para la mesa, y esas cosas, el Señor les dice lo siguiente. Y les dijo, no es vuestro saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, miren, lo tiene bajo control el Padre. Entonces, preocúpense de las cosas que se tienen que preocupar. ¿Y de qué se tienen que preocupar? ¿Qué los debe de ocupar? ¿Cuál debe ser su necesidad? En el versículo 8, según lo puedo leer yo. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué necesitamos, hermanos, en estas circunstancias? Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la fe para poder hacer, para poder actuar, para poder orar, para poder interceder, para poder adorar, para poder buscar al Señor, para que entonces nuestra fe no sea una fe vacía, sino que sea una fe con obras agradables al Señor. O sea, no solo de sentarse a pedir. Hay muchas cosas que tenemos que hacer hacia adentro de nuestras vidas, hacia adentro de nuestras familias, en nuestras casas. Y dice que mientras explicaba esto, el Señor ascendió a los cielos y dice que una nube lo recibió y la nube lo ocultó de la mirada de sus discípulos. Ahí es donde los discípulos no solamente entonces habían visto y oído, sino que estaban contemplando. Y a mí entonces no me cabe la menor duda, miren, contemplando con la mirada al cielo. Si nosotros ponemos mayormente nuestra mirada en la tierra, lo que nosotros vamos a ver son los problemas de la tierra. ¿Y qué va a pasar? Y la nueva normalidad. Y entonces esto, y entonces aquello, ya no voy a poder ir a evangelizar al ratón a Estados Unidos, que ya no voy a poder hacer esto, que ya no sé. Eso es estar poniendo nuestra mirada en la tierra. El Señor quiere que nosotros estemos constantemente poniendo nuestra mirada en el cielo, porque es a través de esa contemplación que viene la revelación del Señor. Y la revelación de lo que sucede alrededor del poder de Dios siempre tiene que ser enseñada y siempre tiene que ser explicada. Por esa razón nos dejaron los 5 ministerios, para que nos instruyan, para que nos equipen, para que completen nuestra fe, nuestro conocimiento respecto al Hijo de Dios. Así dice la palabra en Efesios capítulo 4. Y ellos no podían ser la excepción, porque entonces miren lo que dice en Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Yo me imagino que se han de haber quedado. No sé cómo se puede haber quedado usted, hermano, de haber estado en ese momento, ese día, en ese lugar, contemplando sin duda. Entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Algunas versiones dicen con vestiduras blancas o de aspecto blanco. O sea, evidentemente se trataba de ángeles. Los cuales también les dijeron, varones galileos que están mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que los que todavía dudan de la próxima venida del Señor, de la siguiente venida de nuestro Señor, yo creo que esta es la evidencia contundente que demuestra lo contrario. Y que debería reafirmar en nosotros el conocimiento y la convicción, que debería renovar en nosotros la fe de que así será. Y esa palabrita de que así vendrá es la palabra erjomai. Y erjomai significa acercarse, arribar, llegar y venir. Pues el Señor va a venir. El Señor se volverá a acercar a nosotros. Porque así como fue al principio, así va a ser entonces al final, así está siendo entonces en estos tiempos. Miren, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Porque entonces ellos tenían que obedecer.
Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Qué es lo que el Señor, por medio de las circunstancias, posiblemente está obligando a hacer a muchas familias en este tiempo? A que estemos todos juntos en un mismo lugar. Porque estar todos juntos, unánimes, en un mismo sentimiento, en un mismo parecer, en una misma opinión, provoca lo siguiente. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Ay, mire, la Biblia es bien clara cuando habla de las cosas de Dios que llenan la casa, y el Espíritu Santo llena las casas. Pero como que el receptor de la unción del Espíritu Santo es la unidad, es estar juntos en un mismo lugar y en un mismo sentir. Ahorita me recuerdo por lo menos de dos cosas más que llenan la casa. El humo de los incensarios de los sacerdotes llenaba por completo la casa del Señor. Es una de las cosas en las que tenemos que estar unánimes, es en la oración. Otra de las cosas maravillosas que llenan la casa es la adoración, dice el apóstol Juan, respecto a la mujer del perfume caro de 300 denarios. Dice que el aroma invadió, dice, llenó por completo toda la casa. Es el único que la describe así, los demás se quedaron estancados con el precio, otros que mejor debería ser utilizado para tal cosa, para tal otra cosa, en fin, lo que sea. No, mire, el perfume llenó toda la casa, es decir, la oración, la adoración y la unción del Espíritu Santo llenan nuestras casas, pero llenan nuestras casas si nosotros estamos juntos en un mismo lugar, en un mismo sentir. Amén. Y dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos los que están en unidad, todos los que están en el mismo lugar, todos los que están en el mismo sentir, todos los que piensan lo mismo respecto a esto, todos, toditos, es un absoluto. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, sin excepción. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Dice, pero recuérdense que el Señor y me serán testigos entonces en Jerusalén. Y ahí comienza la iglesia, siendo testigo en Jerusalén. Y por medio de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de ellos, ese mismo día dice la palabra que se arrepintieron y aceptaron al Señor Jesús más de 3,000 personas. Entonces eso es serle testigo al Señor. Contar las maravillas de su amor, de su gracia, de su misericordia, llamar al arrepentimiento a las personas para que haya un cambio de actitud, un cambio en la manera de pensar y que la esperanza que antes había sido puesta en las cosas de la tierra sean puestas hoy en la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces a mí no me queda duda, digamos, esto, más lo que me ha explicado nuestro apóstol durante un buen tiempo, es que ¿no será que acaso en este tiempo está sucediendo lo mismo y tendríamos que atender esta instrucción de parte del Señor? Porque entonces, si así fue al principio de la iglesia, ¿cómo está siendo al final de la iglesia? Y si la iglesia está pronta a partir de la tierra, esto lo que quiere decir es que hay cosas que se tienen que cumplir. Una de ellas es Malaquías 4, 5 al 6. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Es decir, sabemos entonces que el día grande y terrible es la gran tribulación y que una de las cosas que tiene que suceder antes de que la iglesia sea llevada de la tierra es que tiene que venir un espíritu de reconciliación familiar. Y entonces en medio de todas estas circunstancias y las cosas que pasan y entre los planes del diablo que el Señor lo reprende, cometió un error entonces. Y el error es que entonces provocó que las familias hoy estén metidas en la casa. Es como que entonces digamos, haciendo una comparación con lo que sucedió en Hechos capítulo 1, es como que el Señor dijera, miren,
La iglesia ya se va. Y nos lo ha revelado abundantemente a través de tanta prédica y tanta enseñanza, pero entonces como dije, miren, esto va acompañado de una restauración familiar. Esa es una de las señales de mi próxima venida. Entonces, van a recibir poder familias. Disculpen que se lo explique de esa manera, eso no lo dice la Biblia así, es parte del rema que el Señor ha puesto en mi corazón. Entonces, así como a los discípulos, no se muevan de Jerusalén, regresen a Jerusalén y ahí esperen. El Señor como que decía, miren familias, vayan a sus casas. Regresen a sus casas. El padre que ha estado lejano de su casa, regrese a su casa. La madre que también ha estado alejada, que ha estado desatendida de su familia, de su esposo, de sus hijos, regrese a su casa. A los hijos que han querido caminar por sí solos y que incluso han cometido muchas equivocaciones, el Señor es como que estuviera diciendo, vuelva a la casa, regrese a la casa. Busquen el común acuerdo, estén juntos todos en un mismo lugar, porque ahí recibirán el poder del cual les he hablado. Ahí recibirán la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas, esa unción que los va a transformar. Pero entonces esto hay que creerlo, hay que ponerle fe, y a la fe hay que ponerle obras. ¿Y la obra cuál es en este sentido? Regresar a la casa, volver a la casa, retomar nuestro papel en la casa, el papá de papá, la mamá como mamá, los hijos como hijos, todos en comunión con el Señor, porque ese es el vínculo, ese es el receptor de la misericordia de Dios para con nuestras vidas. Y estoy seguro que de esto vamos a salir completamente renovados y restaurados familiarmente. Estoy completamente seguro porque lo dice la palabra. Se convierte en certeza y se convierte en convicción. Es conocimiento más un convencimiento en nuestros corazones. De otra manera no puede pasar. Certeza, convicción, acciones y obras. Me voy a quedar con esto, hermanos, hasta aquí, invitándolos a que cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponda para volver a nuestra casa, para restaurar la unidad, el mismo sentir, y que el Señor lo restaura y haga su obra en nuestras casas. Si es la madre la que tiene que regresar, si son los hijos los que tienen que regresar, porque no necesariamente el que estén físicamente quiere decir que han regresado. Estar unánime significa tener la misma esperanza, tener el mismo conocimiento, vivir de la misma promesa. Eso significa ser unánimes. Yo le pido al Señor Jesús que ponga lo necesario en cada uno de los corazones de todos aquellos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de los diferentes medios, y que pongan por obra esta palabra, y que el Señor derrame sobre cada uno de ustedes la fe necesaria para moverse a hacer lo que les toca que hacer en este tiempo, lo que nos toca que hacer en este tiempo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé paz y los llene de paz. Y a todos aquellos amigos que nos ven también por estos medios y que no han aceptado al Señor Jesucristo y quieren participar de esta misma esperanza, pues yo los invito a que lo hagan por los diferentes medios, por las redes sociales, pero también por los teléfonos, al WhatsApp al 4769-2431 y al 4232-4648. Que el Señor los bendiga y que de este proceso resulte en familias completamente restauradas por el amor y la misericordia de Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerio Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.